Hola amigos, ¿cómo están? Miren, hoy compartimos en este taller hermoso, nuestro taller que amo tanto, Hablemos de Magia. Miren, ¿qué quiero contarles? Este collar, que me lo han pedido un montón de veces, siempre lo compartimos en fotos de Instagram o Face. Me viene un recuerdo de mi adolescencia que trabajábamos con una amiga, Sandra Sanz. Si estás mirando este video seguro que te vas a acordar. Trabajábamos en Once vendiendo bijú, así que remembranza, vienen recuerdos muy bellos haciendo bijú. Esta vez vamos a hacer bijú con crochet y con unos hilos que se las traen. Me voy a probar que este ya lo teníamos de hace tiempo hecho, pero como me lo pedían tanto, bueno, hoy acá me lo voy a colgar ahí. Este tiene aritos, ¿eh? No me los voy a poner porque yo ya tengo aritos puestos, pero miren, a ver, lo voy a colgar ahí, arriba de mis aros. Estamos haciendo en este color, miren qué belleza. ¿Qué tiene de particular aparte de ser hermoso porque está tejido de crochet y hecho por nosotros? El hilo que lo tejimos es un hilo que en otros collares yo ya les compartí cómo hacerlo con hilos de coser. ¿Quién no tiene hilo de coser en su casa? Bueno, empiecen a buscar todos esos restitos de hilos que a veces cosemos poco, pero tenemos muchos de estos hilitos, muchos colores dando vuelta. Vamos a hacer nuestro propio hilo. Les recuerdo, en los tutoriales de otros collares que hemos hecho, les enseño paso a paso cómo prepararlo para poder hacer maravillas originales y hecho por nosotras. Así que, y nosotros, obviamente. Este collar maravilloso que puede ser collar y pueden ser aros, que yo acá estoy payaseando, me lo colgué arriba de otro arito. Pero miren qué bonitos que quedan divinos. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer esta maravilla que es original y son piezas únicas? Bueno amigos, acá está más de cerquita este conjunto divino que obviamente ya lo hemos compartido muchas veces en Face, en Instagram y siempre los están pidiendo. Nunca los habíamos hecho en el canal. Sí hicimos otros collares que los invito obviamente que entren y busquen esos collares divinos que hicimos con el mismo estilo, con este hilo que está aquí preparadito. Y ya vamos a hablar del material, que es fantástico y asombroso. Pero bueno, pueden utilizar cualquier material, algún hilo lindo que ustedes tengan, puede ser hilo de bordar, algún hilo de macramé. El tema es poder enhebrar las mostacillas si es que lo quieren hacer con mostacillas. Ahora, si se quieren hacer un conjunto sin otras piedritas así pequeñas, lo pueden hacer, simplemente luego le pueden bordar o mostacillas o alguna plica, alguna pieza de bijú. Bueno, eso por un lado, esto es divino, es un collar precioso y obviamente van a ser piezas únicas porque no solo que son originales y las hacemos artesanalmente, sino que también le agregamos el plus de preparar nuestros propios colores con estos hilos divinos. Bueno, vamos a hacer el collar y en base a esta flor pueden hacer los aritos, ¿sí? Que son divinos y hacen un conjunto muy bonito. Esto lo voy a dejar por un lado y vamos a hablar un poquito sobre el tema de los hilos. Acá tengo estos ganchitos que después se los voy a mostrar. Miren que tengo acá. Hilos de coser. Vieron que acumulamos en los costureros, ahí van, cada vez que necesitamos un color vamos, compramos, quedan ahí por años cuando no cosemos. Bueno, este es el momento de reciclar nuestros hilos y aquí hay unos cuantos y les voy a mostrar, por ejemplo, estos colores. Miren qué divinos. Según los colores que ustedes quieran hacer estos ovillitos, bueno, todo depende la tonalidad que quieran. Tienen estos hilitos, están preparados con unas 7-8 hebras. Entonces esto lo hace único, porque ustedes van a tomar uno de cada lado y comienzan a enrollar. Pueden enrollar pocas veces, ahora les voy a hablar sobre la cantidad. Depende del trabajo que quieran. Si quieren hacer un conjunto tienen que enrollar bastante. Tienen que enrollar miren lo que es este azul, con este vamos a tejer ahora. Es una maravilla, tiene 9 colores, tiene grises, turquesa, azul, verdes, bordó, bueno, celestes, tiene varios colores.
divino. Tiene entre 8 y 9 hebritas de este hilo de coser, que también podría ser de bordar. El tema es que con el hilo de bordar hay veces es un poquito más gruesito, entonces quizás tengan que enhebrar menos cantidad de hebras o billar menos cantidad de hebras cuando es más grueso. Pero, ¿qué tenemos que lograr? Primero, conseguir un grosor que podamos enhebrar. Miren lo que tenemos que enhebrar. Me van a decir, Sandra, eso es imposible. Una aguja común de coser y con el ojito quizás un poquito más alargado, si consiguen mejor. Pero estas hebras con un poco de, o con, mejor dicho, con mucha paciencia, mucha habilidad, lo podemos lograr, las podemos enhebrar. Si tienen un enhebrador, que en este momento no lo tengo porque se me rompió, bueno, también lo pueden enhebrar con un enhebrador, pero se puede. Si no pueden con todas juntas, dividen un poquitito ahí, como por ejemplo la mitad, o si intentan enhebrar todas juntitas y se suelta alguna, bueno, las bajan lo más que puedan del ojito y luego terminan de enhebrar estas otras dos. Esto no lo voy a mostrar porque en el video de los otros collares yo ya lo mostré, pero simplemente enhebrar esta pequeñísima aguja. ¿Para qué? Para que podamos enhebrar las mostacillas o algunas. Las piedritas más grandes, bueno, va bárbaro. Pero estas pequeñitas necesitamos una aguja de este tipo pequeña porque si no, no pasan por el orificio. Entonces, ¿qué más vamos a buscar para decorar este conjunto bello? Mostacillas, mostacillones, piedras de bijou. Acá tengo unas hojitas que son divinas, que la tiene el otro collar y también se las voy a colocar. Bueno, pueden ser de metal, pueden ser facetadas. Estas son de vidrio, que las amo, son divinas. Pero bueno, estas voy a usar. Esta me encanta, va perfecto con este azul. Así que a este nuevo collar le voy a agregar una piedra en el centro que va a ser esta tornasolada, porque es realmente preciosa. Y luego voy a usar estas en verde, estas chiquititas, en azul y estas que son blancas, perladas. Bueno, eso es lo que vamos a usar ahora para este collar. ¿Qué otra cosa necesitarían? Voy a dejar mi agujita ahí en el imán. Estos ganchitos para aritos, si es que quieren hacer el conjunto. Si solamente van a hacer el collar, bueno, esto no lo usan y listo. Eso es todo. Ahora vamos con la aguja. Tiene que ser una aguja finita. Para mí, las que son ideales para tejer este tipo de piecitas son las de acero. Acá tengo una número 1,75 y una número 0. Ahí va. Son casi iguales. El 1,75 parece hasta más finita. Pueden ser más finitas todavía, pero si son mucho más finitas no le van a enganchar la hebra. Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta, que enganche la hebra, cualquiera de ellas. Si quieren hacer una flor un poquitito más grande, hasta podrían llegar a usar una aguja número 2 de acero. Andaría bien y la florcita le va a salir un poquito más grande. Bueno, yo me voy a quedar con 1,75, pero pueden ser cualquiera de las dos. Ahí. ¿Y qué vamos a hacer en principio? Bueno, vamos a comenzar por la flor. El collar lo vamos a agregar luego. Así que estas mostacillas del collar, ¿ven? Este collar tiene ahí cada tantos puntos. Tiene una seguidilla de 3 mostacillas y queda divino, divino. Esto lo vamos a hacer después. Entonces, primero vamos a enhebrar las mostacillas que van a bordear esta flor en la última hilera. Entonces, yo enhebré 3 por cada uno de los pétalos. Eso es la elección. ¿Quieren enhebrar una sola que sea un poquito más grande o más mostacillas? Bueno, eso es la elección. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? 3, 6, 9, 12, 15, 18 mostacillas más la que le voy a agregar en el centro. Eso es mi trabajo ahora, por ahora. Entonces, aquí voy a cortar bien recto este manojito de hilitos y me voy a dedicar a enhebrar esta agujita. Así que me voy a quedar enhebrando esto
y ya les comento cómo seguimos con este collarcito. Miren, acá enhebré la agujita y ahora es simplemente ir cargando mostacillas. Estas tienen varios colores. En este caso voy a usar 2 o 3 colores nada más. Entonces voy a cargar una de cada color, verificando que pasen, porque algunas no pasan por la agujita, así que tengo que probar varias veces. Por lo general las que más me costaron fueron estas verdes. Ahí cargué un grupito de 3. Así voy a ir cargando grupitos de A3. Pueden ser todas iguales, pueden ser mezcladas. Ustedes van a elegir los colores que quieran. Como este grupito voy a cargar 5 más, porque son 6 grupitos. Ahí no quiero tapar con mi mano, pero acá vendría otro y voy mezclando. Ahí, ¿ven? Acá tengo otro grupito más. Bueno, me quedo cargando estos 6 grupitos en total. Aquí ya cargué estos 6 grupitos que van alrededor de la flor. Y voy a cargar por último, porque va a ser la primera que voy a tejer, esta que es tornasolada de vidrio que me encanta. Ahí. ¿Qué puede pasar? Miren, ¿qué les quiero comentar con este tipo de trabajos? Sí pueden cargar más cantidad por si se equivocan o va a quedar al fondo. Lo que no puede pasar es que carguen de menos, porque una vez que empezamos a tejer, ya después no vamos a poder agregar la mostacilla, por lo menos de esta manera, va a haber que coser la parte. Si sobra no hay problema porque va a ir quedando siempre atrás, ahora lo van a ver cuando empecemos a tejer, queda aquí, cuando se termina el tejido se saca y listo. El tema es que no falte ninguna porque después no las vamos a poder incorporar al tejido. Una vez que enhebré todas las que necesito, voy a sacar la agujita esta, ya no la voy a usar y vamos a comenzar a lo que más nos gusta, que es tejer al crochet. Bueno, acá voy a dejar una hebrita un poquito larga, ahí. Es un poquito más larga de lo normal porque esta piedrita la vamos a colocar en el centro. Este no lo tiene, pero en este modelito yo quería agregarla. Y al tejer con puntos bajos no queda bien en el centro cuando la pasamos con nuestra aguja, pero con esta hebra que nos sobra al final, cuando terminemos o a media flor, no importa, vamos a enhebrar nuevamente la agujita y vamos a acomodar bien esta que no queda del todo centrada, queda como a un costadito. Pero van a ver qué bonito que va a quedar esto. Bueno, esta flor es muy simple. Los que tejemos crochet muchas veces la hemos hecho, pero para el que nunca la hizo, que obviamente me están pidiendo mucho este collarcito, lo vamos a empezar ahora. Empezamos con un anillito mágico. Recuerden dejar una hebrita media larga por esa mostacilla, por esa piedrita. Y en el anillito voy a hacer una cadena. Voy a tejer 12 puntitos bajos. Miren que esta aguja es bastante fina y la verdad que estos trabajos quedan fantásticos. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Porque claro, estamos trabajando con muchas hebras, son 9 hebras. Si algún hilito de todas estas se engancha, se zafa, destejen el punto y lo vuelven a hacer, porque puede pasar. Bueno, aquí tengo 2 y me voy a quedar contando hasta tener 12. Ya tengo los 12 puntitos, voy a cerrar este anillo. Ahí. Voy a ir ajustando, siempre con cuidado porque recuerden que son hilos muy finitos y son muchos, son varios. Aquí voy a tejer un punto deslizado. Ahí me quedo apretadito porque justo donde se cierra la hilera. Ahí ajusté el anillito mágico y ahora, antes de cerrar esta hilera con un punto deslizado que tengo que entrar aquí, voy a traerme la piedrita esta y la voy a pasar hacia adelante, ahí. ¿Ven? Y con mi aguja por detrás de la piedrita voy a hacer este punto deslizado para cerrar la hilera. A ver, que pase el hilo y que no se me enganche. Ahí está. 1 y 2.
Ahí estamos. Entonces así me va a quedar, ven que queda como flojita. Por esa razón dejamos esta hebrita para luego darle una pequeña puntadita y centrarla mejor, pero al final. Todavía no me preocupo por esto. Ahora vamos a hacer la división para los pétalos. Entonces levanto una cadenita. En este mismo punto voy a hacer un punto bajo. El que sabe hacer esta rosa, bueno, ya más o menos se va a dar cuenta y se va a ir guiando cómo hacerla. Ahí. Punto bajo. 2 cadenitas al aire. Voy a saltar un punto de base y en el próximo tejo otro punto bajo. Son muy pequeños estos puntitos. Otra vez, 2 cadenitas al aire, voy girando, salto un punto de base y en el próximo un punto bajo. Voy a estirar un poquito para mostrarles. Este es un pequeño arquito y este es otro muy pequeño. De estos tenemos que conseguir 6 arcos para cada uno de estos pétalos. Así que esto se repite hasta tener todos esos arquitos. 2 cadenas al aire, salto un punto y tejo un punto bajo. Me quedo tejiendo. Bueno, logré dar toda la vuelta, me falta cerrar con un punto deslizado en este primer punto bajo que tejimos. Entonces cerramos esta hilerita. Ahí está. Ahora ya tengo los 6 arquitos para comenzar a hacer los pétalos. Voy a saltar dentro del primer arquito que es mini y voy a tejer un punto bajo, 2 medias varetas, aquí tejo 1, 2 y un punto bajo. Así vamos a tejer cada uno de estos petalitos mini que son los de este centro. Ven que son muy bajitos. Bueno, este es el trabajo que estamos haciendo ahora. Repito, en cada uno de los arcos voy a hacer los mismos puntos. Tejo un punto bajo, 2 medias varetas, voy a ir corriendo las piedritas, ven, yo las voy corriendo, no me molestan para nada. Acá viene la segunda media vareta y el punto bajo. Miren qué chiquitito, pero la verdad queda divino. Bueno, así me quedo a completar todos los arquitos. Bueno, miren amigos, ahí tenemos esos 6 petalitos que son mini. Acá voy a cerrar la hilera con un punto deslizado. En este primer punto, con cuidado, recuerden que si se sale alguna hebrita, lo destejen y lo vuelven a tejer. Voy a hacer una cadenita para ir hacia atrás porque tengo que envolver cada uno de estos puntos bajos de donde inicia el arco y tengo que tejer un punto en relieve. Entonces, hice la cadenita como para que me dé ese espacio porque tengo que venir hasta atrás. Ahora les voy a mostrar. ¿Ven? Ahí. Y abrazar este puntito bajo. Salgo de nuevo con mi aguja. Engancho la hebra. Ahí. Y cierro el primer punto bajo. Pero abracé para que me quede en relieve. Ahora lo voy a hacer de nuevo. 3 cadenitas al aire porque estoy en la segunda hilera. Y aquí lo van a ver con más facilidad. El primero porque es como que tengo que volver hacia atrás en el mismo espacio. Acá ya tengo más espacio, ven, vengo por detrás con la aguja, abrazo ahí ese pequeño puntito que está ahí, tomo la hebra y la traigo hacia atrás. Cierro el punto bajo. Otra vez. 1, 2, 3 y ahí va de nuevo. Tomo esa pequeña hebra, ese pequeño punto, perdón, y tejo otra vez un punto bajo. Entonces estoy haciendo los arquitos aquí atrás, ¿ven? Para hacer la segunda hilera de pétalos. Voy corriendo mis piedritas porque no me molestan para nada y vuelvo a hacer otro arquito más. Así hasta completar los 6 arcos que van por detrás. Abrazamos este punto para que se forme en relieve. ¿Ven? Estas florcitas las hemos hecho muchas veces. Pero aquí, como estamos trabajando con este hilo tan finito y con tantas hebras, tenemos que prestar un poquito más de atención.
Aquí estoy con el último, miren, ya di toda la vuelta. Acá se notan, ¿ven? Ahí están, 1, 2, 3, 4, 5. Me falta cerrar este. Este lo voy a cerrar aquí abajo, donde está el punto bajo, ahí, con un puntito deslizado. Esto que se ve aquí es la cadenita que hicimos para lograr llegar hasta este punto. Bueno, aquí voy a pasar mi aguja y cierro con un puntito deslizado. Vamos a comenzar a tejer la segunda hilera de pétalos. Hacemos así, entramos dentro del arquito y tejemos un punto bajo, una media vareta, 2 varetas, ahí 1, 2, y bajo con una media vareta, o sea que tomo lazadita, y un punto bajo. Ahí nos queda este segundo pétalo, esta segunda hilera de pétalos. Miren qué bonito, diminuto. Acá voy al lado, salto al arco y repito, un punto bajo. Tenemos que repetir lo mismo. Una media vareta, 2 varetas. Ven que voy a bajarme porque tengo acá las piedritas. Están ansiosas, quieren participar y quedan divinos. Ustedes se pueden hacer sus collares hermosos y originales. Bueno, hicimos el punto bajo, la media vareta, aquí cerramos la primera vareta, la segunda, bajamos con una media vareta y con un punto bajo nuevamente. Y así vamos a ir completando cada uno de estos pétalos. Miren qué bonito. Me quedo tejiendo. Miren qué belleza. Me encanta. La verdad, divina. Bueno, si quieren hacer aritos más chiquitos para el conjunto, acá sería la segunda hilera y cuando quieran agregar las piedritas, que lo vamos a ver en la flor más grande. Se va a hacer igual que como lo vamos a hacer aquí con estos pétalos. Acá tendrían que haber agregado las piedritas, pero ya lo van a ver cuando hagamos la tercera hilera. Porque lo que les voy a mostrar es la flor grande, pero ustedes después pueden hacer una más pequeña. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a cerrar la hilera con un puntito deslizado, una cadena al aire, porque voy a estirar un poquito, tengo que abrazar estos puntitos, ¿ven? Donde nace el arco, esos puntos. Entonces aquí, como estoy en el primero y no tengo espacio, yo tengo que hacer una cadenita para poder ir por detrás. Tengo que abrazar esto, ahí. Entonces hice mi cadena y vuelvo a hacer como hice anteriormente, ahí tomo la hebra y estiro hacia atrás. Y recién aquí atrás cierro el punto bajo. Ahí se me quiere enredar. Si se me enreda mucho, lo destejo. Ahí zafó. Bueno, ahora los arcos son de 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Fuimos sumando de a 1. Vengo otra vez por detrás y abrazo ahí ese punto bajo. Entonces así voy a conseguir mi tercera hilera de pétalos y quedan en relieve. Y quedan muy bonitos. Tengo los 4. Es muy fácil. Solo hay que tener paciencia. Y obviamente mucho amor. Miren qué bonito. Así hasta completar. Acá vamos a cerrar de la misma manera que cerramos la hilera anterior con un puntito deslizado. Ahí, si no se me engancha. Ahí está. Entramos al arquito y voy a tejer un punto bajo, una media vareta, 3 varetas, ahí, tres varetas, media vareta, porque voy a comenzar a bajar, y un punto bajo. Ahí está. Ese es el pétalo mayor. Ahí va. Si ustedes quieren agregar más pétalos antes de colocar las piedras, pueden hacer la flor más grande también. Y si quieren agregar más hileras de piedras, recuerden de las piedritas,
enhebrarlas siempre antes. Si quieren agregar 2 hileras de piedra, por ejemplo, serían 18 más 18, ¿no? En este caso, ustedes van a agregar las que quieran. Bueno, sigo. Así, simple, simple, simple. Vamos rellenando cada uno de estos arcos con un punto bajo, una media vareta, 3 varetas y comienza a bajar el pétalo otra vez con una media vareta y un punto bajo. Así se repiten uno y otro hasta terminar los 6. Miren qué bonita, me quedo tejiendo. Bueno, ahí está. Terminamos con la florcita. Voy a cerrar con un punto deslizado. Y ahora, para tejer las piedritas, vamos a girar la flor. Y les voy a explicar por qué. Ahí, si puedo cerrar, ahí está. Cerré. Vamos a girar la flor y vamos a trabajar en estos pétalos con puntos deslizados y puntos bajos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que tejer las piedritas, las piedras me van a quedar siempre de atrás si yo tejo con punto bajo. Entonces la idea es que queden adelante, no atrás. Por eso tenemos que girar. Al contrario del otro collar que hemos hecho con el bolón, por ejemplo, las piedritas, como veníamos tejiendo, bárbaro, las piedritas quedaban para atrás porque el bolón quedaba por dentro. Eso los invito a que entren a ver ese collar que es realmente precioso. Y hay otro más todavía. Entonces, ¿qué hago? Punto deslizado, giro mi flor y voy a trabajar del lado de atrás en cada uno de los pétalos. Voy a llevar esta hebra para adelante y voy a comenzar a tejer en lo que sería el punto bajo un punto deslizado. Y lo que sería la media vareta también voy a tejer un punto deslizado. Cuando llego a estos 3 puntos que son las varetas, preparo para hacer mi punto bajo y recién ahí voy a traer mi primer piedrita. Me las voy a acercar un poquito más, o por lo menos 3 que son las que voy a trabajar. Ahí. Voy a colocar apoyando esta piedrita bien pegada a la aguja y cierro el punto bajo. Entonces, si ustedes notan, ven, la piedrita me queda del lado de atrás de mi aguja, pero sería el frente de mi flor. Ahora voy a soltar a la próxima vareta, preparo para hacer el punto bajo, apoyo mi piedrita y cierro el punto bajo. Va la segunda y voy por la tercera. Preparo, traigo la tercera piedrita y cierro el punto bajo. Entonces así logré dejar mis piedritas del lado de atrás. Ahora voy a hacer un puntito deslizado en la media vareta, un puntito deslizado en el punto bajo, un puntito deslizado en el punto bajo del próximo pétalo y uno más en la próxima media vareta. Voy a tirar un poquito antes de pegar estas 3 piedritas de aquí porque les quiero mostrar, ahí girando la flor, ven dónde quedan las piedritas, quedan aquí mirando hacia adelante. Si yo lo tejía de este lado me van a quedar al revés y bueno, no es la idea. Lo bonito es que se vean y que se noten y que luzcan este collar divino y original. Bueno, una vez más voy a preparar el primer punto bajo, pero no lo cierro. Acerco 3 de estas piedritas para estar más cómoda, pero obviamente voy tomando de a una. Si ustedes quieren tomar de a más, bueno, ahí está la creatividad de cada uno. Ahí es, como digo siempre, jugamos. Ahí cerré una, voy por el segundo, ahí acerco la segunda piedrita, cierro y voy por el tercer punto, la acerco bien apoyada a la aguja y cierro el puntito. Y recuerden, estos 2 puntos que siguen son punto deslizado, punto raso, no sé, punto enano, tiene varios nombres ahí. Y ahí va el segundo. Y ahora tengo que pasar estos 2 de este otro pétalo. 1 y 2. Y me preparo para tejer la otra mostacilla. Ahí. Miren qué bonita cómo va quedando.
Yo acá busqué estos colores que me parecía que iban bárbaros con este color de hilo que formé. Pero obviamente lo pueden poner de los colores que ustedes quieran, de un solo color, lo que ustedes busquen, porque esto lo están creando cada uno con su gusto. Me voy a quedar a terminar de dar toda la vuelta y completar todas estas mostacillas. Una vez que di toda la vuelta, voy a hacer un nudito y esta hebra la voy a cortar para luego enhebrarla en la aguja. Esta la podemos enhebrar, una aguja hasta un poquito más gruesita si quieren, porque no tenemos que enhebrar piedritas. Es solo para esconderla por aquí adentro. Y esta que nos queda aquí, la tenemos que enhebrar con la aguja finita para poder centrar un poquito mejor esta piedrita. Pero miren qué belleza cómo queda esta rosa. Ahí tiene movimiento porque tiene mucho relieve. Miren qué bonito. Me voy a quedar a esconder esta hebrita y a enhebrar para poder sujetar mejor esto. Y por otro lado me voy a quedar a enhebrar la cantidad de piedritas que necesite mi collar. Este collar es largo y les voy a contar cuántas piedritas le agregué. Bueno, tiene 3 más aquí en el extremo, porque esto termina así, termina con, acá se hace un nudito y terminamos con punto deslizado sobre una cadena y con 3 piedritas como para que esto cuelgue por detrás. Pero eso es a gusto. Le pueden poner ganchitos, le pueden poner nada, hacen un nudito y lo dejan bien largo. Este es bastante largo, me gustaba así. Y les cuento, tiene 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 21 de este lado tenemos 42 piedritas que son las que tenemos que enhebrar si queremos el mismo largo. Ahora lo voy a medir y les voy a decir. Les voy a medir y les digo, les cuento cuánto mide de largo. Ahí, 40 centímetros aproximadamente tiene de largo, ¿sí? Bueno, o sea que tenemos que empezar con una cadena por lo menos de 80, porque venimos, sujetamos la rosa y seguimos. Pero bueno, en principio les comenté, primero voy a acomodar esta pieza y ya me pongo a enhebrar esa cantidad de piedritas porque lo voy a hacer igual. Ahí está, ajusté la piedrita del centro, miren qué bonita que queda, escondimos todas las hebras. Y vamos a empezar a sumar la cadenita, lo que sería parte del collar. Acá tengo enhebradas todas las piedritas que va a llevar este collar, ¿sí? Que es igual que el otro. Entonces, vamos a comenzar, siempre vamos a dejar una hebra para luego esconder al final y que este tope quede prolijo. Ahí. Voy a comenzar con 20 puntos, estos 20 puntos que tienen aquí de tirilla, ahí. Bueno, comienzo con esos 20 puntos. 1, 2, 3. Estos 20 puntos, si ustedes quieren, lo dejan. Es lo que va a colgar con las 3 mostacillitas al final del collar. Ahora vamos a comenzar. Si ustedes lo desean, aquí pueden poner algún ganchito. Y si no, luego cuentan esos 20 puntos cuando demos toda la vuelta, porque aquí va a cerrarse el collar. Por eso les digo, si ustedes quieren, ponen alguna marquita. Si no, seguimos contando. Ahora voy a tejer 20 puntos más. Ya tengo esos 20 que pertenecen ya directamente al collar y comienzo ya a sumar las piedritas. Las piedritas voy a tejer 3 de corrido y luego las vamos a separar cada 5 puntos. Pero eso es a elección, ustedes van a elegir. Acá vengo con la primera y sigo tejiendo punto, hay un punto bajo para cerrar. Vengo con la segunda, otro punto bajo. Ahí. Y vengo con la tercera. Y otra vez un puntito bajo. Ahí. Me quedan las 3. Ahora voy a separar este grupo del próximo con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Repito el movimiento. Así
hasta terminar. En este caso yo había separado 21 mostacillas para cada lado. Entonces termino de agregar estas 21 mostacillas de esta mitad y luego les muestro cómo enganchamos la flor y lo terminamos. Agregué las 21 que corresponden más los 20 puntos desde arriba. Ahora vamos a sumar 15 puntos. Ahí sumé los 15 puntos. Bueno, en este momento vamos a sujetar la roseta por detrás. Ahí, este va a ser el frente. Elegimos cualquiera de estos pétalos. Ahí podría ser cualquiera de ellos. Y vamos a enganchar en esta varetita del medio. Ahí. Sujeten bastante hebritas, no poquitas. Porque desde aquí se va a sostener nuestro collarcito. Miren que esta hebra está mal puesta. Ahí simplemente lo voy a sujetar con un punto bajo. Y reinicio este tramo de cadenas de 15. Otra vez, tengo que repetir todo este movimiento hasta lograr llegar a los 20 puntos finales. Estos, del collar. Luego nos queda el extra, este que habíamos dejado. Si uno quiere, lo termina con punto raso, pero ya lo vamos a ver. Por ahora me quedo tejiendo todo esto que hice aquí, lo voy a hacer de este lado. Bueno, miren, acá ya terminé y las tengo a las dos cadenitas enganchadas en mi agujita. Ahí. Está como se me enroscó, pero bueno, está ahí. Ustedes fíjense de que quede bien derechita. Yo la tengo pinchada porque ahí estuve adelantando para que no se me descontrole. Ahí. Una vez que terminamos de hacer la misma cantidad del otro lado, pinchamos esta cadenita de inicio. Recuerdan que había dejado 20 puntos, pero esto es a elección. Si ustedes no quieren dejar esto, no lo dejan. Si quieren unir al final de toda la cadena, hacen estos 20 puntos extras y también puede ser. Pero bueno, yo les comentaba que a mí me gustó este detalle, que es simplemente hacer puntos deslizados sobre la misma cadena. Ahí, ¿ven? Y vamos moviéndonos con puntos deslizados hasta llegar al final. Cuando llego al final, le agrego esas 3 mostacillas de la misma manera, tejiendo una mostacilla, una cadenita, no un punto bajo como en algún momento me pareció decir punto bajo, pero todos vemos que estas son cadenas. Bueno, así me voy a quedar hasta el final y le agrego 3 mostacillas extras como tiene ahí en la puntita, pero eso es si ustedes quieren, ¿sí? Miren, así. Esta colita que me sobra, obviamente la voy a enhebrar y la voy a llevar por dentro para esconder. Cuando termino con esta hebra hago exactamente lo mismo. Enhebro en una aguja y lo voy a llevar por dentro para esconder. ¿Ven? Hasta ahí, esa es la unión y ahora esta es la colita que cuelga por detrás. Me quedo a terminar esta parte. Miren amigos, qué bonitos. Acá ya le cosí esos dijecitos que son hojitas. Esta es la terminación, lo terminé con 3 mostacillas, igual que el otro. ¿Qué queda por hacer con este collarcito? Mi sugerencia es humedecerlo y dejarlo colgado en algún lugar. Entonces el cordón toma mejor forma. La flor ya queda así bien armadita porque con las mostacillas está fantástico. Pero para el cordón lo ideal sería humedecerlo un poquito y dejarlo colgadito hasta que se seca, entonces queda con mejor formita. ¿Qué les parece este conjunto que es un sueño? Ya saben, si quieren hacer los aritos, los pétalos es en la segunda instancia donde se agregan las mostacillas. Para el collar hicimos 3 hileritas de pétalos. Bueno, precioso. Preparen su propio hilo, preparen sus propios medallones, flores, botones, lo que ustedes quieran porque el crochet da para esto, se presta, es mágico y nos regala muchísimas cosas. Nos ponemos a crear ahí y a hacer cosas bonitas y originales. Les dejo un beso enorme, muchísimas gracias y nos estamos viendo en otro tutorial. Chao.